Mi nombre es Manuel Magallanes. Yo voy a dar la presentación de Paul, Nokia Paul, el de hoy. También acompañándome está Emma Fernández, como dijo mi compañera Mónica. Y Mónica nos va a presentar lo nuevo de Paul que va a sacar para el próximo año. Yo voy a dar, para los que ya conocen Paul, va a ser como un poco de repaso y vamos a enfocarnos en 3 puntos clave. Que el primero es, ¿qué es Paul? ¿Por qué tengo que usar Paul? ¿Y por qué lo tengo que usar con Nokia? Entonces, basados en los puntos, pues vamos a comenzar. Paul es un producto de Nokia que está basado en la tecnología llamada GPON. GPON es un estándar. GPON es el estándar por excelencia que utilizan los carriers para entregar el triple play a los usuarios masivos. ¿Qué es el triple play? Cable, teléfono, internet. ¿Quiénes son los usuarios masivos? Todos nosotros. Entonces, si vemos, por ejemplo, un Total Play, si vemos un Telmex, si vemos un Easy, todas estas compañías que son carriers son distribuidores de este servicio que se llama Triple Play, que es cable, teléfono, internet. Y este es el servicio por excelencia que usan estos carriers para entregar los servicios hasta nuestras casas. El estándar GPON se compone, o la tecnología GPON se compone de 2 partes. La primera parte es la parte activa, que son los equipos, que viene siendo esta caja que tenemos aquí, que viene siendo el cerebro. Las cajitas chiquitas, que vienen siendo los modems que tenemos en nuestra casa, que realmente no se llama modem, pero se le quedó por historia, cuando realmente era por teléfono, el internet. Ahora ya no son modems, se llaman ONTs, pero les podemos seguir siendo modems para que todos nos entendamos más fácil. Son las ONTs que tenemos en nuestra casa o modems. Y la segunda parte es la parte pasiva. La parte pasiva se compone básicamente de fibra óptica y de divisores pasivos. Ahorita vamos a ver qué son estos divisores pasivos. Entonces, ¿qué es lo que te ofrece este estándar de GPON? El estándar de GPON te ofrece 2.5 GB de bajada y 25 GB de subida. Es un ancho de banda asimétrico que obviamente está pensado para una difusión o una entrega de servicios más que una recepción de servicios, porque lo usamos para nosotros descargar cable, teléfono, internet. Entonces, por eso es más el ancho de banda de bajada que de subida. Estos divisores pasivos, imaginémonos, y voy a hacerme enfoque en la palabra pasivo. ¿Qué significa esto de pasivo? Pasivo significa que no necesita absolutamente nada de energía. Es del tamaño, imaginémonos, como una lonchera pequeña. No necesita energía, no necesita aire acondicionado, no necesita absolutamente nada. Entra un hilo de fibra, un solo hilo de fibra que es un poco más delgado que, o sea, la fibra en sí es más delgada que un cabello humano. El cable del hilo de fibra viene midiendo alrededor de 3 milímetros cuando no viene recubierto con refuerzos. Entra ese hilo de fibra a esta cajita y esta cajita lo divide como si fuera un prisma que divide la luz que trae la fibra en varias, o la repite varias veces. Por eso se dice 1 a n, donde n es el número de salidas que va a tener. Entonces existen splitters desde 1 a 2, donde entra uno y salen 2 patitas, hasta splitters de 1 a 128. ¿Qué ventajas tenemos o qué alcances tenemos con el láser que va saliendo de nuestra cerebro hasta nuestras modems o ONT? Desde el punto A al punto B podemos tener una distancia de hasta 20 kilómetros. Eso es una característica muy diferencial contra las redes de cobre, que ahorita vamos a ver dónde las podemos usar, estas redes. Pero en las redes de cobre o de UTP tenemos más o menos 100 metros de distancia máxima entre nuestro switch y nuestro servicio. Acá nosotros desde nuestro OLT, que viene siendo ahora nuestro switch principal, vamos a tener una distancia de 20 kilómetros hasta nuestra ONT, y de aquí los servicios se conectan todavía con UTP. ¿Y por qué todavía se conectan con UTP? Porque los dispositivos, cámaras, teléfonos, computadoras, todavía no saben leer fibra. Saben leer el estándar que es por Ethernet, que es por UTP. Entonces, por eso todavía tenemos que usar ese estándar. Y de ahí, de la ONT, todavía tenemos otros 100 metros de distancia hasta nuestro servicio. Imaginemos que hay una cámara conectada de este lado, pues desde el módem o ONT todavía tenemos otros 100 metros hasta nuestra cámara. ¿Qué podemos pasar por esta red? Todo lo que sea IP y incluso otras tecnologías que ahorita vamos a ver más adelante. ¿Dónde cabe esta tecnología GPON? Lo que hizo Nokia fue que agarró este estándar de tecnología GPON diseñado para transmitir a millones de usuarios, porque imaginemos que es una ciudad como Guadalajara, como Ciudad de México, como Monterrey, o básicamente donde sea que entreguen internet por fibra. Son ciudades ya de miles de usuarios. Lo que hizo Nokia fue que agarró ese estándar
y diseñó un producto pequeño. Ese producto pequeño, comillas, comillas, pequeño, nos va a poder, lo podemos usar para aplicarlo en varios lugares. ¿Como cuáles lugares? Vamos a pensar, por ejemplo, la cobertura de edificios distribuidos. Imagínense, por ejemplo, el complejo de los que viven en Ciudad de México, Antara, que es un centro comercial, y además tenemos departamentos, y además tenemos oficinas. Los que estamos en Guadalajara puede ser Andares. De Monterrey no conozco algo parecido, pero si vamos, por ejemplo, a Puerto Vallarta, existe el Mayan Palace, que son hoteles muy grandes con una cobertura muy amplia, con varios edificios. Entonces, lo que se hace normalmente en este tipo de soluciones es que se van poniendo sites secundarios o IDF secundarios, de donde llegamos desde un site principal a un site secundario, y de ese site secundario tenemos nuevamente 100 metros para entregar la tecnología desde ese punto hasta el servicio, que puede ser la habitación. Acá, esos sites secundarios se eliminan completamente y se reemplazan por las cajitas que mencionamos anteriormente, estos splitters, los divisores pasivos, y generan ahorros importantes en varios segmentos. En el segmento le llaman real estate, que es el metraje cuadrado, porque ese espacio que se usa de IDF secundario se elimina. Ahora estamos poniendo literal una lonchera. El consumo de energía se elimina. Por eso acá tenemos de este lado cómo reducir consumo de energía y espacio, porque ya no tenemos que alimentarlo, ya tenemos que poner aire acondicionado. Esta red, como está basada en fibra, la fibra tiene una característica que la fibra que se usa hoy, que es monomodo, tiene una capacidad de aumento de capacidad sin necesidad de cambiar el medio físico. En cambio, nosotros vemos, por ejemplo, el cobre, existen categorías. ¿Y por qué existen categorías? Pues porque cada categoría tiene un máximo de transmisión. Existen las categorías más viejitos, que vienen siendo el 3, el 5A, ahora ya estamos en el 6, 7, que antes, por ejemplo, se podía pasar nada más 10 megas o 100 megas. Ahorita ya estamos en el giga, sí. Pero estos cables van cambiando con el tiempo, y con el tiempo van saliendo un mejor cable y un mejor cable y un mejor cable para poder transmitir mayor capacidad. Esto genera ciclos de cableado. Imagínense que llega a un hotel, se instaló categoría 3 hace muchos años, y ya al día de hoy, pues todo el mundo está haciendo videollamadas y todo el mundo necesita una demanda de internet mucho más grande de la que estaba teniendo hace varios años que se instaló el cableado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder satisfacer esa demanda? Se tiene que quitar todo el cableado que es categoría 3 y sustituirlo por un cableado 6 o 6A o 7, que sea el más actual en ese momento, para poder satisfacer las necesidades del hotel o del mercado. En cambio, en fibra, tú tiras tu fibra, haces tu infraestructura de fibra, y cuando quieres cambiar, o sea, cuando te queda chica tu estándar de 2.5 gigas de bajada por 1.25, solo cambias los equipos activos, o sea, el equipo que genera el láser y el equipo que recibe el láser, y tienes otro estándar que es el XGS-PON, que más adelante vamos a hablar de él, pero son 10 gigas simétricos. Ahora, esta red de fibra es muy interesante porque podemos tener muchos servicios a través de una sola infraestructura. Vamos a pensar en el caso de un hotel, que es muy fácil ver el ejemplo. En un hotel llegan varios servicios. Llega, por ejemplo, el servicio de telefonía. Normalmente viene un teléfono negro que usa un cable, un par de hilos de cobre, un RJ11. Llega internet, que viene por un UTP con un cable de Ethernet. Llega la televisión, que normalmente puede venir por un cable coaxial. Y vamos a decir que solamente llegan esos 3 servicios por el momento. Entonces, esos 3 servicios, los 3 llegan por infraestructuras separadas. Una llega por un cable coaxial, uno llega por un par de hilos de cobre de conector RJ11, y el otro llega por un cable UTP. Eso significa que tienes que tener 3 infraestructuras separadas a cada una de las habitaciones del hotel para poder llegar con todos los servicios. Con esta tecnología lo que haces es que con un solo hilo de fibra, tú llegas desde tu site principal, no desde tu IDF secundario, desde tu site principal, llegas con un solo hilo de fibra hasta cada habitación, y de la habitación tú colocas una ONT o modem, y de ahí tú distribuyes tus servicios como los tengas que distribuir. Distribuyes tu teléfono, un RJ11, un teléfono negro o análogo, si se conecta a la ONT. Hay ONTs con Wi-Fi, o puedes conectar una AP a la ONT. Y tenemos ONTs que tienen puertos de coaxial para conectarlos directamente a la televisión y poder entregarte el servicio de televisión. Entonces, lo que estamos haciendo es reducir toda la infraestructura de cableado. En lugar de tenerla distribuida a través de todo el edificio o de todo un piso, lo distribuimos solamente a nivel habitación. Entonces tenemos un ahorro muy importante
de infraestructuras separadas. Como esta tecnología tiene la capacidad de crecer, se usa mucho para hacerlo como backbone de Wi-Fi. Por ejemplo, me voy a adelantar un poco, pero en la Fórmula 1 que se hacía, bueno, se hace en la Ciudad de México cuando todavía había eventos masivos, el backbone de esa red de Wi-Fi se hacía con una red GPON, con una red POL de Nokia, porque tiene una capacidad muy grande con unos equipos muy sencillos para poder tener access points que son de multigiga conectados a ONTs y poder manejar todo este tráfico de información importante que había en ese tipo de eventos. Y por último, este tipo de redes se aplican por su facilidad y su practicidad que tenemos en nuestro sistema de administración, que lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí vemos una comparación de lo que les decía, ahora sí gráfica, de cómo es una red tradicional LAN y una red de GPON o de POL. Normalmente tenemos, imaginemos que es un edificio, en el primer piso tenemos nuestro site principal, donde tenemos nuestros switch cores y llegamos a switches de agregación o switches de acceso por el medio que tú quieras, por fibra, por UTP, eso no importa, llegas a tu switch y de aquí de tu switch tienes 100 metros de UTP para llegar a tu servicio. Y así es como se va pasando cada que se necesita. O sea, si tenemos extensiones de pisos muy grandes, pues tal vez va a haber un IDF por cada piso, básicamente. Ahora, lo vamos a pasar a ver cómo sería en POL con Nokia. Tú sigues teniendo tu mismo sistema central, sigue existiendo, sigues teniendo tu switch core exactamente igual. Ese switch core lo conectas a tu OLT y de la OLT tú sales con hilos de fibra individuales a los diferentes pisos, en el cual llegas a un splitter, que este splitter puede ser de 1 a N, depende de los servicios que tengamos. De esta splitter llegamos a las ONTs o modems que le estábamos llamando, y de aquí todavía tienes otros 100 metros para entregar los mismos servicios que estamos ofreciendo de este lado. Me vas a decir, oye, Manuel, pero es exactamente lo mismo. En uso sí es lo mismo, pero estamos teniendo menos equipo, estamos consumiendo menos energía, es más simple de operar, el cableado se reduce, los costos de mantenimiento se reducen muchísimo, los costos de actualización se reducen porque pues las ONTs, perdón, los splitters no se actualizan, son cajitas muertas, literal. En cambio, un switch, tú tienes que administrarlo, tienes que tener su licencia, tienes que tener su UPS, tienes que tener su alimentación eléctrica, tienes que tener aire acondicionado en caso de que se encuentre en un IDF. Son varias cosas que se van eliminando para reemplazarlo por este tipo de tecnología. Esa es una comparación para que la veamos cara a cara, cómo es una red o cómo es una caja de spliteo contra lo que nosotros conocemos con el IDF y cómo se reduce la cantidad de cableados que les mencionaba cuando usamos esta tecnología. Cada lado izquierdo tenemos un plafón y aquí estas splitters son de cassette, se les llama, y en esta caja de spliteo pues pueden caber muchos splitters. Cada uno de esos splitters es una de las loncheritas que yo les mencionaba, que es de 1 a N. Entonces vamos a decir que aquí entra 1 y salen 16 cables. Entonces veamos el espacio que estamos ocupando para hacer este spliteo. O sea, realmente es imperceptible, se puede colocar en el plafón, puede estar en una vertical de servicios múltiples, porque como estamos hablando de fibra óptica, no tiene interferencia electromagnética, entonces incluso puede convivir con líneas de alta tensión, no habría ningún problema. Del lado derecho tenemos una imagen donde por arriba pasan un amarre más o menos como de 100 cables y abajo tenemos un hilo de fibra que es este amarillito que se ve delgadito, y estamos pasando la misma cantidad de servicios por aquí que por acá. Entonces, ¿qué implica esto? Implica ahorro importante en UTP, ahorro importante en infraestructura como escalerillas y ductería, y pues tenemos solamente un hilo de fibra que revisar en caso de que haya falla, en lugar de tener que revisar todos estos cables cuando existe una falla. Esa tecnología es considerada una tecnología verde. En la Universidad de Melbourne se hizo el cambio de tecnología de red tradicional de cobre a POL con Nokia y se tuvo un 82% de ahorro energético en su red IT. No en toda la universidad, obviamente, porque pues, no estamos viendo el consumo de toda la universidad, pero estamos viendo el consumo de IT. Entonces tuvo un ahorro importante en su consumo de esta red. Vamos a hablar de las capacidades que tenemos.
Actualmente estamos hablando, y toda esta plática ha estado basada en la red, en el estándar GPON, que es este que tenemos acá a la izquierda, que son 2.5 GB de bajada y 1.25 de subida. Existen otros estándares que el día de hoy ya se manejan con Nokia. El siguiente estándar, que es XG-PON, estamos hablando de 10 GB simétricos. No hay que confundirlo con XG-PON 1, que es un nombre así muy extraño, pero el XG-PON 1 es un estándar de 10 GB de bajada y 5 de subida, es un estándar simétrico. Nosotros tenemos esta S que lo hace ya simétrico, que es un diferencial contra otras marcas que tenemos. Y también tenemos al día de hoy el estándar que se llama TWDM-PON, que estamos hablando de hasta 40 GB simétricos. Estos estándares están disponibles el día de hoy. Si tú tienes una necesidad de tener una red que sea de 10 GB simétrico, lo puedes tener el día de hoy. No te estoy hablando de que esto va a salir en un futuro, que está en roadmap. No, eso está disponible al día de hoy y ahorita, perdón, vamos a ver unas ONTs y OLTs que son capaces de tener esos estándares. Esto de alta disponibilidad de POL, me gustaría, antes de hablar de la diapositiva, me gustaría hacerles hincapié en que estos equipos que están diseñados para carriers, como lo mencionamos en un inicio, pues son, como su nombre lo dice, son carrier class. ¿Qué significa que sean carrier class? Significa que tienen una muy alta disponibilidad. Alta disponibilidad básicamente significa que no se descomponen, o se descomponen, pero después de muchísimas horas de uso. Están diseñados para estar trabajando 24/7, sin parar, todos los días del año, durante varios años. Este equipo, las OLTs, que son los equipos centrales de Nokia, están alimentados por 48 volts de corriente directa. ¿Qué significa eso? Que forzosamente necesitan un rectificador. Este rectificador lo que hace es que convierte la energía alterna, que es la energía de enchufe, a corriente directa, que es la que usa la OLT. Entonces, si nosotros llegamos a tener una descarga eléctrica, la primera línea de defensa que vamos a tener va a ser nuestro rectificador. Ni siquiera va a llegar a la fuente de la OLT para que se queme el equipo. Además, la OLT tiene doble fuente de ingreso de voltaje. Eso significa que podemos tener conectada la OLT a un rectificador y, como nosotros nos gusta venderlo, a un banco de baterías. Entonces, en caso de que se vaya la luz que alimente el site, la OLT va a seguir funcionando y tus servicios van a seguir arriba. Cabe también mencionar que esta OLT es de modular, tiene tarjetas que se le pueden ir agregando. Entonces, la tarjeta de administración puede tener una segunda tarjeta de administración para tener una redundancia en el mismo chasis. En lugar de tener, como normalmente se piensa en el mundo del cobre, que si tú dices, oye, quiero redundancia en mi red, pues pongo 2 switches y se acabó. Acá, en lugar de tener 2 switches en el mismo chasis, que si es la misma caja, vas a tener 2 tarjetas que pueden funcionar ya sea en 2+0 o en 1+1. Entonces, tú las puedes configurar para que una sea el respaldo completo de la otra, en caso de que llegara a pasar alguna falla, que no nos ha tocado ver una falla jamás, pero en caso de que llegara a pasar una falla, esté la otra tarjeta disponible. Y también tenemos redundancia en las tarjetas de línea. Las tarjetas de línea son las que tienen los puertos PON, que es de donde sale la fibra hacia los servicios. Entonces, eso nos lleva a la imagen que tenemos ahorita, que esta viene siendo la OLT, donde tenemos 2 tarjetas, aquí representadas con los circulitos negros, y tenemos iluminados 2 puertos que son los que están vivos, digamos. Entonces, está el de la línea amarilla, que es el principal, y el de la línea roja, que es el secundario. Entonces, cuando existe un corte en la fibra, nosotros podemos llegar a un split de 2 a n, donde tenemos 2 entradas y la misma cantidad de salidas. Entonces, en caso de que exista un corte de fibra, la OLT y el software detecta este tipo de falla y todo el servicio que estaba pasando por este nodo, por este puerto, lo redirige al puerto que está configurado como si fuera su backup, su respaldo, y de ahí restablece el servicio casi inmediatamente. Estos equipos, como están pensados para que sean de alta disponibilidad, también se pueden configurar en esta situación, digamos, georredundante, que es tener 2 equipos físicamente ubicados en 2 lugares diferentes, que es en caso de que un edificio, no sé, colapse, se quede sin luz durante mucho tiempo, etcétera, y tengan servicios críticos que tengan que seguir manteniendo vivos. Tú con un solo sistema de administración, que lo vamos a ver un poquito más adelante, puedes tener las 2 OLTs configuradas en
en modo georredundante. Entonces, en caso de que una deje de existir, todo el otro servicio se va a restablecer en tu otra OLT. Este tipo de situaciones normalmente son para servicios críticos. Un servicio crítico, estamos hablando de un banco, estamos hablando de seguridad o de servicios militares. Esto que tenemos aquí es un poco del universo de las ONTs y las OLTs que tenemos en Nokia. La que normalmente trabajamos para este tipo de situaciones es la FX4. Que vas a decir, oye, pues es un chasis de 7 unidades de rack, o sea, está grande. Sí, sí es un chasis grande, pero es un chasis modular. Tú puedes configurarlo desde una sola tarjeta hasta las 4 tarjetas de línea que pueden tener aquí. Y lo puedes configurar desde un solo puerto PON, o sea, digamos, nada más solamente iluminar una sola línea de fibra hasta iluminar las 64 que le caben. Y la FX8 es lo mismo que la 4, nada más que, como su nombre lo indica, en lugar de tener 4 ranuras de línea, tiene 8 ranuras de línea. Del lado central tenemos diferentes tipos de ONTs. Tenemos ONTs que son PoE, desde un puerto hasta 4 puertos. Tenemos ONTs que no son PoE, tenemos ONTs de un puerto, tenemos de 4 puertos, tenemos con Wi-Fi integrado, sin Wi-Fi integrado, tenemos con Wi-Fi AC, tenemos con puertos coaxiales, tenemos esta ONT SFP que es algo bastante particular, que imagínense que ustedes tienen un lugar donde tienen una concentración alta de computadoras, vamos a hablar. Y ese lugar, ese cuarto lo quieren integrar a esta red de GPON, pero pues tienen todo conectado a un switch de 48 puertos. Entonces significa que tienes que tirar ese switch y tienes que reemplazarlo por ONTs para poder conectar todas estas computadoras. No, lo que puedes hacer es usar este SFP y lo que haces es que le abres la llave de servicios a ese switch para que tú esas computadoras las puedas integrar a tu red. Lo que pierdes es la administración por puerto, porque con este sistema de administración tú administras qué VLANs y qué servicios vas a querer en cada uno de los puertos. Entonces, al usar el SFP, lo que haces es que nada más le abres la llave y le dices, ¿sabes qué? Por aquí van a pasar estas 10 VLANs, pero la administración del switch lo haces ya localmente en ese switch. Pero es una ONT bastante útil para poder reutilizar este tipo de switches de alta densidad, o incluso hay unos equipos de la marca Ruckus que son unos access point que tienen una entrada SFP. Lo que haces es que llegas con esta ONT, lo conectas al equipito Ruckus, entonces ya tienes un access point y además ese access point tiene, no recuerdo si 3 o 4 salidas de Ethernet, entonces funciona, digamos, como un mini switch, pero además es un access point. Tenemos también ONTs XS-PON, obviamente, porque estamos ofreciendo el estándar de 10 gigas, y tenemos estas ONTs de alta densidad, que son algo particular. Como las pueden ver, se ven mucho más robustas, son de carcasa metálica, ya tienen su fuente de voltaje integrada, son rackeables y además de esto son modulares. ¿Qué significa que son modulares? Aquí, no sé si alcanzan a ver, tiene como una tapita del lado derecho. Esta tapita del lado derecho se quita y se insertan módulos. Estos módulos, por ejemplo, lo veamos en la ONT de abajo, tiene un módulo ya del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, lo que hace es crecer esta ONT de 8 puertos a 12 y creces esta de 16, ya sea a 20 o a 24 puertos. Estas ONTs son PoE y estas ONTs tienen la capacidad de brincar de tecnología. Entonces, de tener el estándar GPON, que es el estándar con el que se vende actualmente, pueden brincar a la tecnología XGS-PON simplemente cambiándole el SFP que va aquí adentro. Y por último tenemos el sistema de administración. Este es uno de los diferenciadores más grandes que tenemos con la marca Nokia. Este sistema de administración es completamente gráfico, es intuitivo. Para tú poder ver el plano de tus ONTs, lo que haces es subes una imagen, un DXF, un PDF, un PNG, lo que tú quieras, el formato que tú quieras, lo subes. Tú ubicas físicamente las ONTs que están distribuidas físicamente, y desde aquí tú puedes ver un panorama de cuál es el estatus de tu red. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso está seleccionada esta ONT que está aquí como con un circulito, y de este lado estamos viendo qué servicios están pasando en cada uno de esos puertos. Este PCC, el sistema de administración, tiene varias características que nos ayudan a hacer una detección de las fallas. Las ONTs o modems que manejamos están hechas y diseñadas para el trabajo rudo. Ustedes en su casa, por ejemplo, cuando se les va el internet, ¿qué es lo que hacen? Pues se apagan y prenden, o sea, desconectan y conectan.
y están diseñadas para que sea tratada por el usuario común, que todos sabemos que es el peor usuario que existe, que es el que descompone todas las cosas. Entonces, estas ONTs están diseñadas para aguantar. Normalmente, cuando una ONT falla, falla solamente por dos razones. Una es porque la desconectaron. Entonces, cuando la desconectan, la ONT detecta que ya dejó de recibir energía y los capacitores de la ONT alcanzan a mandar un mensaje que se llama el último aliento. Entonces mandan el mensaje al sistema de administración, que es el PCC, y dicen, oye, ¿sabes qué? Me voy a morir. Pero cuando llega ese mensaje, el sistema de administración sabe que es por una desconexión eléctrica, porque la ONT le avisó todavía que tuvo unos pequeños instantes de energía para decirle, ya no voy a estar, ahí está la falla. La falla es desconexión eléctrica. En cambio, cuando existe un corte de fibra o una desconexión de fibra, que en los modems que tenemos en nuestra casa es el famoso LOS, que es Lost of Sight. Cuando existe esta desconexión, el sistema de administración nos va a decir, oye, ¿sabes qué? De repente la dejé de ver, la falla está en la fibra. Entonces, desde el sistema de alarmado, nosotros podemos ir detectando dónde está la falla. También el sistema de administración tiene funciones bastante interesantes, como por ejemplo una que se llama Zero Touch Provisioning, que como su nombre lo dice, tú administras y das servicios a las ONTs que vas conectando sin que hagas nada. Entonces, lo que haces es que tú, por ejemplo, voy a poner otra vez el ejemplo de hotel porque es un ejemplo fácil y muy repetitivo, donde tú tienes un hotel, vamos a decir, de 500 habitaciones. Y en esas 500 habitaciones, pues vas a ofrecer el mismo servicio en todos los cuartos. Vas a ofrecer teléfono en el puerto 1, vas a ofrecer televisión en el puerto 2 y vas a ofrecer internet en el puerto 3. ¿Eso significa que vas a tener que hacer esta configuración 500 veces? No. Puedes hacerlo de dos maneras. Una, haciendo un batch y creando el perfil, porque aquí creas perfiles, creas el perfil y lo arrastras y se configuran. O creas una regla que cada vez que tú conectorices una ONT de ese tipo, del tipo que va en la habitación, automáticamente le cargue toda la información y queda configurada solita. Entonces ya no tienes que hacer absolutamente nada ni esperarte que estén las 500 ONTs conectadas. Simplemente dejas esa regla y vas conectorizando y solito se va configurando toda tu red. Aquí tenemos un ejemplo más gráfico de cómo sería una red de GPON, de POL, con Nokia. Aquí tenemos a nuestro partner CommScope, que nos prestó las imágenes para poder hacer la representación. Pero vamos a imaginar que tenemos una nube. Esta nube de servicios viene siendo todos los servicios que nosotros vamos a transmitir. Y ahí se encuentra la controladora de internet, se encuentra el conmutador, se encuentra nuestra cabecera de televisión, se encuentra nuestro portal cautivo, se encuentra nuestro firewall, se encuentra todo lo que nosotros queremos transmitir, se encuentra en esa nubecita. Se conecta a un switch core y ese switch core sale, normalmente lo manejamos por fibra, sale por fibra a nuestra OLT. De la OLT viene saliendo un hilo de fibra, llega a nuestra caja de parcheo, que es para tener administración, y de aquí salimos, ya sea con un solo hilo o con varios hilos, a nuestro primer splitter. Este splitter, vamos a decir que es un splitter de 1 a 16, y aquí vamos a tener dos opciones. Una, que del splitter vayamos directamente hacia el faceplate, que es le llaman la roseta, que es normalmente lo que vemos en nuestras casas también para administración de cableado. Y de aquí conectamos la ONT y de la ONT tenemos 100 metros para llegar a nuestro servicio de cámaras o de access point. Aquí esta ONT es PoE, entonces por eso podemos tener estos dos tipos de servicios conectados directamente a la ONT. Hay que recordar que desde este punto central, desde la ONT a de la OLT a la ONT, tenemos 20 kilómetros de distancia. De aquí en adelante tenemos 100 metros. Ahora, ¿se puede hacer spliteo en cascada? Sí, aquí lo tenemos representado. Entonces, se hace el primer nivel de spliteo, después se hace otro nivel de spliteo, que es un spliteo un poco más chico, de 1 a 8 por la necesidad del ejemplo, y llegamos igualmente a un faceplate, y llegamos, en este caso, es una ONT que no es PoE, pero puede dar por medio de UTP una televisión IP, y por medio de sus puertos RJ11 alimentar un teléfono negro. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos meter televisión coaxial? En México todavía, bueno, no solo en México, en Latinoamérica todavía no estamos en la tendencia de dejar la televisión coaxial y empezar a usar televisión IP. Entonces, lo que hacemos es todavía seguimos usando la tecnología viejita. Para poder sumar este servicio, necesitamos otros equipos, pero también lo podemos integrar a esta red. Se va a necesitar un transmisor óptico que básicamente lo que hace es que convierte la señal de coaxial a luz
Luego viene nuestro equipito llamado EDFA. Este equipo llamado EDFA lo que hace es que suma las luces o los láseres que vienen de la OLT más el transmisor óptico y ya salimos con una luz combinada a través de toda nuestra red. Y cuando llegamos a nuestra ONT, que es capaz de distinguir la luz que genera ese transmisor óptico, la separa y la saca por su cable coaxial, por su salida coaxial, hacia una televisión. Aquí puse un ejemplo de una televisión de las panzonas, de las embarazadas, de las viejitas, para que nos demos a entender que puede entrar por ahí la señal para cualquier tipo de televisión. En coaxial no hay que confundirnos de que no es HD, sí existe televisión en HD por medio coaxial. Ahora, como resumen, vamos a ver, tengo aquí una lista de todos los beneficios que existe de usar Nokia para los sistemas de GPON o de POL. Una es en redundancia y disponibilidad. Estamos hablando de que trabaja con 48 volts en corriente directa. Ahí tenemos la protección segura de que ninguna descarga que venga del enchufe nos va a pegar directamente a nosotros. Hablamos de redundancia en un solo chasis. A ver, veo algo del chat. No lo puedo ver. Si tienen alguna pregunta, por favor, menciónenmela. Sí. Manuel, veo que preguntan cuántas televisiones pueden colocar sobre el puerto de RF. Ok, nosotros hemos hecho la prueba de hasta 3 televisiones en el puerto RF. Va a depender también ahí del cable coaxial que usen y del splitter coaxial que se use. Si usas, por ejemplo, no es por demeritar la marca, pero si usas splitters marca Steren, que todos sabemos que son muy, muy, muy económicos, pues vas a tener una pérdida de señal importante. Entonces, depende de la calidad de equipo que estés usando, vas a poder hacer el spliteo necesario para que no pierdas calidad en tu señal de televisión. Nosotros hemos hecho el experimento hasta con 3 televisiones y no hemos tenido ninguna pérdida en calidad de señal. También depende, obviamente, de la distancia que estés generando de la conexión, porque como todos sabemos, entre más distancia existe mayor resistencia y mayor es la pérdida. Entonces, va a depender mucho de las situaciones. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Les mencionaba, trabajo con 48 volts. Tenemos redundancia en un solo chasis, que esto es importante. En lugar de estar pensando como en el medio tradicional, donde la redundancia son 2 equipos separados, aquí la redundancia es en un solo chasis, es una sola caja, pero estas tarjetas, esta que estoy señalando aquí, que tiene estos como 4 puertos gordos y estos otros 4 puertos gordos, estas son las tarjetas de administración. Son hot swap incluso, o sea, tú no tienes que apagar el equipo para poder conectar una tarjeta nueva. Tenemos redundancia, dime. Preguntan, ¿el EDFA es necesario solo para video? El EDFA, acá de este lado, solamente se usa cuando se va a meter televisión análoga o coaxial. Normalmente el servicio de televisión IP básicamente es un switch, donde tú en un switch tienes varias entradas de cada uno de los canales que te entran por pues, un RJ45 y todos los canales los sacas a través de una dirección multicast. Entonces, al sacarlos a través de una dirección multicast, que viene siendo que estaría normalmente en esta nubecita, es un servicio IP más. O sea, ya no necesitas tener algo extra. Entonces, viene el servicio IP con su VLAN asignada, llega a la ONT y aquí lo que tiene que pasar son 2 cosas. Una es que la televisión sea capaz de entender esa dirección multicast. Si es capaz de entenderla, que viene siendo como las televisiones hoteleras normalmente, entonces tú ya no necesitas una caja extra o un control extra, porque la televisión es capaz de distinguir esta dirección multicast y dice, bueno, la dirección tal es del canal tal, la dirección tal es del canal tal, y todas vienen a través de este paquete que es mi dirección multicast. Si la televisión no es capaz de entender esta dirección multicast, se necesita un decodificador, que es una cajita que viene siendo como la que todos tenemos en nuestra casa si tenemos Total Play, que normalmente te viene una cajita con un control extra. Entonces ahí tendrías el caso de 2 controles, donde uno nada más es para aprender a apagar, subir el volumen de la televisión, y el otro es el que decodifica esta señal multicast y hace la salida por HDMI normalmente hacia la televisión. Esas serían las diferencias en transmisión de televisión. Una es coaxial, no significa que no sea HD, pero el medio es coaxial, se necesita el transmisor óptico, se necesita el EDFA, estas 2 son forzosas, se necesita una ONT que tenga la capacidad de entender el láser que genera el transmisor óptico y se conecta a cualquier televisión solamente con un control. Si fuera televisión IP, se tiene que tener una cabecera que te genere una dirección multicast, viaja a través de la red como si fuera un servicio IP más,
si la televisión es capaz de entender esta dirección multicast, no necesitamos otra cajita. Si la televisión no es capaz de entender la dirección multicast, se necesita un decodificador que se coloca antes y de aquí ya brinca por HDMI a la televisión. Cabe mencionar que IPTV no es lo mismo que una Smart TV. Una Smart TV es una televisión que tiene la capacidad de usar aplicativos vía Internet. Entonces, lo que tú le metes por aquí sería Internet, no una dirección multicast de televisión. Entonces, la televisión si es Smart, tú puedes ver Netflix, puedes ver YouTube, puedes ver Roku, puedes ver todas esas cosas, pero son aplicativos de Internet. Entonces, lo que necesita es Internet. Para poder tener IPTV y poder ver canales como la televisión tradicional, necesita una dirección multicast y poder entenderla, o un decodificador que se lo ponga fácil y lo transmita a través de un cable HDMI a la televisión. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, voy a continuar. Me puedo regresar las veces que quieran, no pasa nada. Les comentaba de las diferentes tarjetas de línea que tenemos para poder tener modo redundante. Y también tenemos que considerar que este equipo, por su diseño, que viene del mundo Carrier, pues es un equipo Carrier Class que tiene alta disponibilidad. Es un equipo muy versátil que tenemos con Nokia. Vas a decir, oye, tengo un chasis gigantesco, pero pues, oye, mi red es muy chiquita. Pues está bien, o mi red inicial de ahorita es muy chiquita y no quiero tener que comprar el equipo completo o completamente cargado para cuando ya terminemos la obra. No pasa nada. Lo que se hace es que se vende una sola tarjeta de línea y puedes activar desde un solo puerto o si vas creciendo, pues le puedes ir activando más puertos o activando más tarjetas. Entonces tú tienes un formato que se llama Pay As You Grow, que puedes tenerlo, por ejemplo, tenemos un ejemplo en República Dominicana que vendimos un hotel y el hotel son 1,500 habitaciones, pero solamente van a abrir 500 o se abrieron 500 el año pasado y las siguientes 500 se abren el siguiente año y las siguientes 500 se abren en otros 3 años. Entonces, ¿eso significa que el día 0 me tienes que comprar tu capacidad 100? No, el día 0, donde vas a abrir el 30%, pues compras tu 30% de capacidad. Pasan 2 años, creces otro 30%, pues creces en un 30% de la capacidad. Y así sucesivamente. Entonces, es un formato muy interesante que se ofrece, que solo se puede hacer en la marca Nokia. Ahí la competencia tiene, por ejemplo, OLTs que ya tienen definido su número de puertos. Entonces, si quieres, tienes que comprar otra OLT completa. Acá lo único que tendrías que hacer es agregar una tarjeta de línea. Viendo también este formato que es de crecimiento, si tú el día de hoy GPON te funciona, está excelente. Pero si tú el día de mañana dices, oye, ¿sabes qué? GPON ya me queda corto, ya tengo que crecer a la siguiente tecnología, lo único que haces es que insertas una tarjeta de XGS-PON en alguna de las ranuras que tengas disponibles y cambias tus ONTs, porque tus ONTs tienen que entender ese estándar, al menos de que sean las robustas que mencionamos anteriormente, que sí pueden cambiar de estándar. Cambias esas dos cosas, tu infraestructura sigue siendo exactamente igual y con eso creciste 4 veces tu capacidad de ancho de banda. Oye, me dices, oye, Manu, pero no quiero cambiar toda mi red a XGS-PON, solamente quiero cambiar una sola parte. No hay ningún problema. Tú colocas, sigue siendo tu tarjeta de GPON arriba, tu tarjeta de XGS-PON en el segundo slot y puedes tener ya sea infraestructuras separadas, o sea, que una infraestructura sea completamente XGS-PON y la otra sea completamente GPON, o puedes tener las dos tecnologías conviviendo en la misma infraestructura. Se coloca digamos, un splitter al revés, que se llama Coexistent Element. Ese lo que hace es que suma estas dos tecnologías y las dos tecnologías viajan a través de tu misma fibra. Acá las ONTs son las que son capaces de distinguir qué estándar le corresponde a cada una de ellas. Entonces tú lo que vas a estar haciendo es que por tu infraestructura vas a estar iluminando con las dos, con GPON y XGS-PON, y la ONT que entienda GPON va a entender GPON y la ONT que entienda XGS-PON va a entender XGS-PON y tienes tus dos estándares trabajando sin ningún problema. Oye, Manu, ¿también se puede TWDM-PON? Sí, exactamente igual. Se puede con infraestructuras separadas o con infraestructuras combinadas. Otra ventaja que tenemos con Nokia es este universo de ONTs que yo ahorita les mostré muy poquito. De hecho, más adelante Emma nos va a platicar de las nuevas ONTs que tenemos, pero tenemos ONTs desde las de SFP hasta de 24 puertos PoE y estas 24 que recordemos son modulares y pueden cambiar de estándares. Entonces podremos cubrir un rango de necesidades bastante grande, desde que me dices, oye, solamente necesito un puerto o solo necesito un SFP para conectar lo que ya existe, hasta ya una alta densidad con 24 puertos. Vamos a hablar de practicidad. Este sistema del PCC tiene un sistema de licenciamiento perpetuo.
Eso significa que ya no tienes que hacer absolutamente nada. No somos perdón, a los vendedores de Cisco, pero pasa tu año y ahora ya tienes un lindo pisapapeles. Ya no tienes manera de usarlo, a menos de que vuelvas a comprar la licencia y actualices. Acá con nosotros, con Nokia, tú compras las licencias que necesitas en el día 0 y con eso te quedas para siempre. Ya no hay que hacer absolutamente nada. Si tú quisieras tener una actualización, ahí sí se cobraría la actualización de tu software, pero sería nada más para agregación de nuevas funcionalidades. Por ejemplo, del Zero Touch Provisioning que les comenté hace rato, fue una de las últimas funcionalidades que se agregó en la actualización pasada. Pero si tú tienes la versión anterior a esa, pues no significa que no funcione, simplemente significa que no tienes acceso a esa nueva funcionalidad. Otro distintivo importante que tenemos es nuestro PSC, que es este cuadrito que tenemos aquí. Ahorita no tengo una versión en vivo para que lo veamos, pero créanme, es completamente intuitivo. Son menús desplegables. No necesitas ser experto en CLI para poder programarlo. CLI, para los que no sepan, es la pantallita negra con las letritas blancas, que es como terminal, como las compus viejitas. Así normalmente se programa este tipo de redes. Con este sistema no, es completamente una interfaz web gráfica, intuitiva, amigable, está diseñada para no programadores. Entonces, se da una capacitación de horas al que vaya a administrar la red. No necesitamos tener unas sesiones de varios días para poder hacer uso de esta red. Obviamente, con un trabajo previo que se hace para crear los perfiles y para poder configurar todos los servicios, asignarlos a VLANs, que eso obviamente se hace previo a que se entregue la red al que lo va a administrar. Pero ya una vez que se hace el sistema, es completamente fácil y muy sencillo. También tenemos la capacidad de que con este sistema, con un solo software, tú puedes administrar varias OLTs. Entonces acá vamos a pensarlo en diferentes situaciones. Una, que sea un hotel que tenga en un área varios hoteles, o una marca de hoteles con varios hoteles. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, los Dreams, que tienen, en Vallarta tienen el Secrets, y tienen el Dreams, y tienen, creo que el Wellness. Vamos a poner ese ejemplo. Son 3 hoteles. ¿Significa que tengo que tener 3 software diferentes? No. Con un solo software, tú puedes administrar los 3 hoteles, cada uno obviamente con su OLT, pero pues nada más accesas por medio de una VPN creada para poder tener acceso al switch o al servidor que tiene almacenado la información de la OLT. Ahora vamos a hablar un poco de servicio. Nokia tiene su planta de reparación en Ciudad de México, en Cuautitlán, para ser más precisos. Entonces, si llega a existir alguna falla, que son muy pocas las que pasan, porque recordemos que es un equipo carry-class, las reparaciones se hacen aquí en México. No hay que mandar el equipo a China, no hay que hacer una exportación, una importación del equipo. Todo se hace localmente aquí en Ciudad de México. La atención a clientes, en caso de que sea a través de Alfa, nosotros, o directamente con Nokia, porque existen SLAs que son directamente con Nokia, se hacen en el mismo uso horario en español, en el mismo idioma, vamos a hablar. No es un chino que está aprendiendo español o que intenta hablar español, que está en otro uso horario o que lo tienen aquí aprendiendo. Nokia le da servicio a Telmex, por ejemplo. Entonces, imagínense la capacidad que tiene Nokia para poder darnos soporte a nosotros para reparación en caso de que falle algo con la OLT. Y ya para casi terminar, pues Nokia es la marca número 1 de venta en GPON del mundo, sin contar China. ¿Por qué tenemos que decir sin contar China? Porque China es un mercado especial. China tiene varias características. Una es que es muy patriota. Entonces, los chinos compran chino, tanto por su cultura como por obligación del gobierno, que ellos están obligados a hacer un gasto en el 80% de su presupuesto en marcas locales. Entonces, China es un país muy poderoso, sí, China es un país muy grande. Entonces, es un segmento del pastel muy grande también. Pero si quitamos a esa particularidad que tiene esas reglas y volteamos a ver al resto del mundo, Nokia es la marca número 1 de venta en GPON a nivel mundial. ¿Y dónde está Nokia? Pues Nokia está en todos lados, en todos los sistemas que se puedan imaginar. De los más comunes que he estado hablando últimamente son de la hospitalidad, que son hoteles, pero se encuentran en el mundo de educación, en universidades, se encuentran en bienes y raíces. De hecho, tenemos un ejemplo aquí instalado en Los Cabos, si no mal recuerdo. En hospitales, tenemos en manufactura, tenemos en aeropuertos, hay museos. O sea, realmente la aplicación
puede ser casi infinita, donde puede haber un sistema de red, una necesidad de una red, ahí podemos meter esta tecnología. Y pues tiene muchos beneficios por donde le vayas buscando. Oye, si es escalabilidad, es mejor con GPON. Si es tecnología verde, es mejor con GPON. Si es que tengas que tener largas distancias, es mejor con GPON. Entonces, siempre hay una manera en la que podemos colocar esa tecnología sobre lo que ya existe y tener muchos más beneficios que lo que ya existe. Yo voy a conversar un poco de las cosas nuevas, pero pues antes de eso le quiero mostrar cuál es la estrategia de Nokia y por qué decimos que una sola tecnología para todos los servicios. Y es, bueno, el estándar de GPON es el estándar de acceso fijo por excelencia, ¿no? Y básicamente lo que Nokia está trabajando como estrategia es que si nosotros pudiéramos, si no existieran limitaciones, le pusiéramos fibra a cada una de las radiobases, como en este caso, le pusiéramos fibra a cada una de las casas, le pusiéramos fibra a cada uno de los nodos remotos de cobre, en el caso de que pues no dejen entrar con fibra a las casas hasta cada uno de los nodos remotos y a cada uno de los negocios, ¿no? Entonces, pues si no existieran limitaciones, esa sería pues el objetivo final, ¿no? Ponerle fibra hasta el usuario. Y pues como hay restricciones en cuanto a que no nos dejen pasar, hay edificios en los que no nos dejan pasar y entonces por eso ponemos fibra hasta el poste o hasta la caja de paso o el cajetín, el gabinete exterior y de ahí pues se reutiliza el cobre que ya está instalado. O colocamos fibra hasta pues radiobases y de ahí atendemos con la tecnología de Fast Mile que sería LTE. Colocamos un nodo LTE, un nodo LTE que dé la cobertura o de 5G y ponemos equipos residenciales de 4G o de 5G, ¿no? Y básicamente esa es la estrategia de Nokia y también quizás para ustedes aplica solo en el caso de negocios, pero bueno, sí comentar que es una estrategia mucho más grande y que los desarrollos que hace Nokia están basados principalmente en todos estos, o sea, en todas las vertientes de estos negocios y que luego lo traemos al mundo empresarial. Y hablando entonces de GPON como tal, pues nosotros podemos utilizar hoy día GPON, que era lo que les comentaba Manu, pero también podemos hacer la introducción de XGS-PON con un elemento de coexistencia que lo que hace es mezclar ambos puertos, el GPON y el puerto de XGS-PON o de nueva generación 2 y podemos enviar sobre la misma ODN ambos tráficos y bueno, dependiendo si la ONT es GPON, solo lee el tráfico GPON o si la ONT es XGS-PON, pues solo lee el tráfico XGS-PON. Adicional a eso, bueno, Nokia está trabajando ya con algunos clientes que han pedido tener la tecnología de TWDM-PON y bueno, ha hecho la introducción de hasta 40 gigas en algunos casos clientes en Estados Unidos que son los que han implementado este tipo de solución. Sin embargo, como es una tecnología que necesita un SFP tuneable, pues son SFPs costosos y por eso Nokia también está trabajando en el estándar de 25 gigas para utilizar un SFP que sea fijo en una lambda específica y podamos entonces entregar un mayor ancho de banda de 25 gigapon para clientes que sí lo requieran, ¿no? Entonces, esto es parte de las cosas nuevas que trae Nokia. El colocar, además de XGS-PON, que son 10 gigas simétricos,
de TWDM-PON, que es el bonding de esas de 4 landas de 10 gigas simétricos y poder llegar hasta 40 gigas, ahora también Nokia tiene pues la tecnología de 25 giga PON. De hecho, ya lo probamos en 2018 en un operador, hicimos un trial. Ya hoy día tenemos despliegues comerciales, entonces es un estándar de facto porque ya hay despliegues comerciales de 25 gigapon y estamos trabajando en la discusión ya del estándar que en principio pues fue frenado por algunos competidores asiáticos que están empujando, tratando de bloquear el estándar para tener un poco más de tiempo y ellos están empujando entonces diciendo 50 gigapon, sin embargo, no es costo efectiva, que es lo que le estoy comentando. Ahorita los SFPs de 25 gigapon están siendo más económicos porque hay un ecosistema de data center que ha impulsado el uso de estos SFPs de 25 gigapon. Y también que el mercado no está necesitando 50 gigapon en este momento y entonces sí hay clientes que están necesitando 25 gigapon, por eso Nokia está trabajando en el estándar de 25 gigapon junto con otros fabricantes, ¿ok? Y bueno, básicamente esperamos ya que si no este año, el año que viene podamos cerrar el tema del estándar con los institutos que lo rigen, ¿no? Las comunicaciones. Y específicamente creemos que hay un gran mercado para 25 gigas y por esa razón ya nuestros equipos, los mismos que mostró Manuel hace un momento, están 25 gigas ready. Estamos utilizando con los mismos chasis, igual, solo la introducción de una tarjeta para poder entonces colocar 25 gigas. Entonces el mercado ya en 2020 está pidiendo 25 gigas. Creemos que puede que en 2025 ya pudiera estar buscando 50 gigas y podemos hacer bonding de 2 landas. Un poquito más de publicidad. Bueno, Nokia, como dijo Manuel, es uno de los operadores, de los vendors mejor posicionados globalmente. De hecho, en GPON es el número 1 excluyendo China y en XGS-PON somos el número 1 incluyendo China. Pues también fuimos los primeros en hacer redes de TWDM-PON, tanto demos como despliegues en ciudades. El más representativo es el de Chattanooga, que justo con el tema de la pandemia, ahorita a Chattanooga les dieron un premio porque fue una de las ciudades que logró aguantar el impacto sobre las redes de acceso sin degradar el performance de sus usuarios, porque efectivamente tienen una red de TWDM-PON donde le están dando 10 gigas a cada usuario. Y estos son usuarios residenciales, empresariales o de educación. Y bueno, pues ya hoy día trabajamos con redes SDAN que son controladas por software sobre nuestra tecnología GPON. Recientemente en Argentina ya logramos un despliegue comercial en la región con SDAN sobre GPON. Y 25 gigapon ya tenemos, como les comentaba, trials y estamos trabajando en la estandarización. Y bueno, ya yéndonos a la información de las plataformas como tal, comentarles, estos son los 3 chasis que nosotros trabajábamos sobre la tecnología GPON hasta hace poco. Son chasis que son carrier class y que efectivamente puedes ir creciendo a medida que tu red lo amerite. Y bueno, son chasis de capacidad de 4 slots, 8 slots y 16 slots. En los proyectos de GPON, la mayoría de los proyectos, yo digo el 90% se hacen con este tipo de equipos de 4 slots. Sin embargo, pues
en los despliegues de GPON, los clientes nos han pedido tener ONTs más pequeñas que efectivamente pues no tienen la redundancia que tienen estos equipos. Esto lo han pedido para despliegues FTTH específicos, donde, por ejemplo, un edificio fue creado después de que ya ellos hicieron el despliegue de fibra con uno de estos equipos y pues le ponen a un edificio o a un conjunto de edificios una mini OLT y atienden solo con esos puertos porque ya no van a crecer más, tienen la certeza que ya no van a crecer más y lo hacen con este tipo de OLTs de 8 o 16 puertos, serían las capacidades de estas ONT. Y también tenemos una OLT sellada de 8 puertos para casos específicos donde el sitio de despliegue no permita tener un site de comunicaciones donde podamos colocar uno de estas OLTs de indoor, ¿no? Entonces, casos específicos donde no haya infraestructura y tengamos que colocarlo en un poste o en uno de los ductos que colocan o pozos para cableado, en el caso del cable, este equipo es IP68 y puede mantener el comportamiento a altas temperaturas y incluso bajo agua, ¿no? Por eso que en tanquillas de paso también lo han colocado. Adicionalmente, cuando estamos hablando de GPON, pues Nokia también tiene equipos que son para data center y tiene equipos que son controlados por SDAN, que este nuevo equipo que quizás no aplica para el mundo hotelero, pero sí existe en el caso de que quieran hacer despliegues de fibra controlados por software. Tenemos un equipo de la familia también de mini OLTs que tiene 2 tarjetas de línea, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay equipamiento nuevo para trabajar con GPON, no tanto así para trabajar con POL, y vamos a ver las diferencias, ¿no? Como les comentaba, este tipo de ONT son las que están en nuestro portafolio de POL. Son OLTs que nos permiten crecimiento, que nos permiten tener tecnología de GPON, XGS-PON y estar ya listos para 25 GPON, solo con cambio de tarjetas, que tienen capacidad de tener distintas controladoras. La mayoría para proyectos de GPON, nosotros con una controladora FAN F podemos cubrir todas las necesidades de nuestro cliente final. Tenemos de Switch Fabric de 480 Gbps y en la capacidad de uplink hasta 160 GB. Estas otras tarjetas controladoras las utilizamos cuando el cliente está haciendo despliegues, sea de XGS-PON o TWDM-PON y que amerita ya tener un uplink mayor porque sus clientes son de 10 gigas. Y un poco más de detalle acá de las controladoras a nivel de puertos y de capacidad de switcheo, pues tienen ciertas diferencias. Vamos desde los 480 gigas en capacidad de switcheo hasta los 3.2 teras. Esta sería la controladora que ustedes probablemente ya han implementado en algunos proyectos y pues tiene un uplink inicial que puede ser de 40 gigas, pero con crecimientos puede llegar a tener hasta 160 gigas en GPON. Y controladoras FAN-G y FAN-H, pues ya son para despliegues mucho más grandes, en donde se requiere una capacidad de switcheo superior y una capacidad de uplink superior. Vamos a ver que la FAN-H, por ejemplo, tiene puertos de 100 gigas de uplink y pues ya allí vamos a poder hacer un manejo más eficiente cuando estamos hablando de tecnologías de XGS-PON o superior. Adicional a esto, tenemos tarjetas
en el mundo de GPON, que pueden ser expansoras de puertos y pueden crecer hasta 4 puertos de 100 gigas adicionales de uplink. Para que vean el ecosistema completo de las tarjetas que podemos utilizar en los equipos ISAN FX, podemos utilizar los 3 tipos de controladoras que ya conversamos. Podemos utilizar tarjetas de 8 puertos de 10 gigas o tarjetas de 4 puertos de 100 gigas que permiten ampliar el uplink. En el caso de GPON, tenemos tarjetas punto a punto también. Esto es para el caso de redes GPON, en la que nos piden tener ya en vez de un enlace fijo para una empresa específica. Y nuevas tarjetas en el mundo de GPON, XGS-PON y 25 gigas. Ya tenemos hoy día tarjetas nuevas disponibles. Hay una tarjeta GPON que es la FGLTD. Esta tarjeta, la única diferencia con la FGLTB es que tiene un menor consumo de energía. Es la única diferencia, pero a nivel de funciones tiene los mismos 16 puertos GPON. Y nosotros vendíamos una tarjeta XGS-PON, que es la FWLTB, que tenía capacidad de 8 puertos XGS-PON o TWDM-PON, dependiendo de la óptica que coloquen. Y sacamos una tarjeta de nueva generación, que sería digamos, la nueva versión de esta tarjeta, que es la FWLTC, donde pues una tarjeta multipon pudiera, dependiendo de la óptica, tener 16 puertos GPON o 16 puertos XGS-PON, o una óptica que sea MPM, que permita que sea cualquiera de los dos, dependiendo de quién reciba la señal de la ONT. O sea, va a mandar las dos lambdas y la ONT es la que decide a quién escucha, pero la óptica tiene la capacidad de manejar ambas. También pudieran colocar una óptica TWDM-PON. Aquí les voy a dejar para que lo tengan, el detalle de la cantidad de puertos cada una, y van a ver que hay una tarjeta que no les comenté en la lámina anterior, que es la FGLTE, que es una tarjeta que estamos trayendo para deployment masivo, no tanto para el mundo hotelero, pero sí para deployment masivo, que tiene capacidad de 32 puertos GPON, porque ya hay operadores que sobre los equipos nuestros se están quedando cortos en cantidad de puertos y nos están pidiendo una tarjeta de mayor capacidad para seguir utilizando los chasis que tenemos y ahorrar la mitad de los slots. ¿Ok? Entonces, tarjetas nuevas, una tarjeta que tiene un mejor uso de la energía, la que termina en D, una tarjeta que tiene mayor cantidad de puertos, la que termina en E, y una tarjeta, la FWLTC, que ya permite tener puertos GPON, XGS-PON sobre la misma tarjeta. Dependiendo de la óptica, utilizas uno o el otro o las dos tecnologías. Esta tarjeta tiene un chipset propio, de modo que hemos podido optimizar el consumo de la tarjeta y la cantidad de puertos XGS-PON que estamos colocando sobre la misma. Antes teníamos un chipset que nos permitía tener solo 8 puertos XGS-PON. Hoy día, con esta nueva tarjeta, ya tenemos 16 puertos XGS-PON. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, bueno, continúo un poco para hablarle de las ópticas y cómo entonces nosotros pudiéramos comprar una tarjeta multipon. Esta tarjeta hoy día con una óptica GPON. Y si tengo un cliente que amerite tener entonces 10
10 gigas, entonces pudiéramos colocar para ese cliente en específico una óptica XGS-PON. Y si son ya en un despliegue quizás masivo donde tengamos muchos clientes que quieran tener XGS-PON, podemos colocar una óptica multipon y pues independientemente del servicio que queramos dar, sea GPON o XGS-PON, lo damos con la misma óptica. Evidentemente, la óptica GPON es más barata que la óptica XGS-PON y la óptica XGS-PON es más barata que la óptica multipon porque puede manejar las dos tecnologías. Entonces, bueno, dependiendo de qué tipo de cliente tengamos, pues podemos utilizar una a la otra. Oye, Emma, ahí nada más quisiera preguntarte, ¿el uso de ese SFP multipon eliminaría la necesidad de tener un coexisting element? Es una muy buena pregunta. En principio sí la elimina, pero como el ancho de banda de un puerto de 10 GB o de 25 GB puede llegar a ser mucho, hay distintos tipos de despliegue. Déjame ver si yo lo tengo acá. Ajá, sí, aquí. Hay distintos tipos de despliegue en los que si, por ejemplo, primero que ya tengo yo tengo una red, en el que ya yo tengo una red desplegada y tenga tarjetas GPON, no voy a botar esas tarjetas GPON. ¿Ok? Pongo una tarjeta de las nuevas con óptica de XGS-PON o de 25 GB PON y entonces utilizo el coexisting element para darle vida a mis ONTs que ya tengo, ¿no? Pero si es un diseño nuevo, una red nueva, yo pudiera partir con mi tarjeta multipon, coloco un SFP de estos MPM y efectivamente ya no necesito el coexisting element. Sin embargo, si tú ves acá, los modos de despliegue que están en esta lámina, vemos que todavía hay uso para el coexisting element, dado que tecnologías como 25 GB PON van a ser mucho ancho de banda para una red desplegada. En cambio, yo agarro y coloco quizás no todos los puertos, utilizo muchos puertos GPON, una cantidad de puertos XGS-PON y quizás un solo puerto de 25 GB, ¿no? Entonces sigo combinando sobre la misma ODN. Ok. ¿Sí? Dependiendo mucho de si el despliegue es nuevo o no y si voy a tener muchos clientes de XGS-PON o de TWDM-PON. Ok, gracias. Si quieres, voy a pasar a las mini OLTs. Estas mini OLTs que tenemos, pues yo las catalogo en dos, en las indoor y las outdoor. Las indoor tenemos dos modelos, la de 16 puertos y la de 8 puertos. La de 8 puertos solo la recomiendo para proyectos muy pequeños que sepamos que no vamos a crecer y que no vamos a necesitar tener XGS-PON. ¿Okay? Porque Emma, tengo una pregunta. Sí. Que es muy pequeños, o sea, ¿cuántos puertos nos da una mini OLT de 8 puertos? Esta te da 8 puertos y estos 8 puertos para tener un buen ancho de banda, pues, por 32, ¿no? Y esto sería básicamente en el mejor de los casos porque no vas a poder crecer hasta ahí. No vas a poder crecer y por eso la recomiendo, mira, para un proyecto que sea de 300 nodos. 200 nodos y sepamos que no va a crecer ni en ancho de banda ni en puertos. Porque solo podemos dar tecnología GPON sobre esta ULT. No podemos dar tecnología XGS-PON. En cambio, la de 16 puertos, pues sí es una tarjeta, es una OLT que tiene mayor cantidad de puertos, que podemos integrar equipos que tengan, integrar más de 500 usuarios, ¿ok? Más de 500 usuarios con la ONT
puede tener varios puertos, ¿no? Ahí depende del tipo de ONT que necesitemos, pero por lo menos 500 usuarios, y que esta, si pudiéramos decir que, bueno, trabajamos GPON, creció, bueno, vamos a cambiarlo a XGS-PON y se cambia a XGS-PON la tecnología. En el caso, puede trabajar una tecnología o la otra, tendríamos que cambiar. Esa sería una diferencia con el FX4, que yo puedo colocar una tarjeta multipon y puedo tener unos puertos en GPON con una óptica GPON y la otra con puertos XGS-PON. En cambio acá tengo que cambiarlos completamente. Entonces las mini OLTs son quizás más pequeñas, pero tienen restricciones. Por eso también, pues, el uso de las mismas, pues tenemos que saber que son para hoteles pequeños o para desarrollos residenciales pequeños, real estate pequeños, en donde no vayamos a estar creciendo mucho, ni no es tan flexible en este caso, ¿no? Igual el otro caso que sería la ONT de 8 puertos pero sellada, esta ONT sí tiene la posibilidad de que los puertos puedan ser seteados como GPON o XGS-PON. La capacidad llega hasta 8 puertos GPON o 4 XGS-PON. Y es una OLT que nos permite desplegarla en postes, en cajetines de paso, en gabinetes, o sea, una OLT bien robusta. Y ahí, Emma, cabe mencionar que esas OLTs no se pueden administrar a través del PCC, se administran a través de otro software llamado AMS. Es correcto. Estas OLTs fueron diseñadas específicamente para proyectos que nos solicitaron ciertos clientes del mundo de FTTH, y su plataforma de administración es el AMS, es decir, es un tipo de administración que va más por comando, o sea, vamos a perder las funcionalidades gráficas que nos da el PCC. Pero bueno, hay clientes que ya sacaron su proceso, que ya están las especificaciones puestas para una mini OLT. Y bueno, en esos casos, utilicémosla. En esos casos en donde el cliente dice, no, mira, es que yo no quiero un rectificador, unas baterías, yo solo quiero conectar la vía AC. Yo entiendo las limitaciones que hay, que no son redundantes en fibra, o sea, que él entienda y que nosotros también le expliquemos cuáles son las limitantes de este tipo de OLTs, porque Nokia siempre aboga por el uso de las OLTs que son redundantes en fibra, redundantes en fuentes, redundantes en controladoras y que pueden tener redundancia tipo B en fibras, sea intrachasis o con redundancia geográfica. Ese es para donde primeramente Nokia va a tratar de llevar a los clientes, porque así evitamos problemas a futuro en el caso de la falla de una fibra o en el caso de la falla de una controladora o de una tarjeta de línea, siempre tengan la redundancia. Ok, entonces... Y bueno, en este tipo de OLTs, pues no se puede hacer porque no tiene doble controladora, por ejemplo. Ok, entonces nada más hay que entender que estas ONTs carecen de muchos de los otros beneficios que se mencionó anteriormente y que sí tienen su mercado, pero hay que entenderlas como lo que son, con las carencias de todos los beneficios mencionados anteriormente, desde el PCC como fuentes de voltaje múltiple, como redundancias, como controladoras, etcétera, etcétera, etcétera. Así sí funcionan, pero es para otro mercado diferente. Exactamente. Por ejemplo, yo nunca recomendaría este tipo de OLTs para un hotel 5 estrellas. Nunca. Okay. ¿Por qué? Porque el hotel vive de tener el internet disponible. Entonces, yo no voy a poner todos los huevos sobre una misma gallina, ¿no? Entonces, yo esta no la recomendaría para un hotel 5 estrellas. Quizás un warehouse de una empresa de logística. Sabemos que nada más tiene
4 galpones y no va a crecer más, hasta ahí llegó porque no hay más espacio para crecimiento. Ah, bueno, utilicémosla. Pero tienen su nicho de mercado, como hoteles muy pequeños, ¿sí? O empresas, ¿no? Que en realidad Sí, la empresa, o sea, también no tiene una redundancia total en ruteadores al 100%, ¿no? O sea, tiene su mercado y su nicho sí, tiene su nicho de negocio. Sobre todo, pues hay competidores pequeños que ya han posicionado sus OLTs, y seguramente vamos a encontrarnos con RFPs en donde pidan este tipo de OLTs, o simplemente clientes que sabemos que no van a crecer más, que son pequeños y que esto les sirve por el momento. ¿Ok? Ok, gracias. Pero bueno, siempre sabiendo, como dice Manu, las limitaciones que tiene y que perdemos beneficios de administración gráfica y vamos a tener que administrar por vía comandos. Esto, pues, acá solo comentarles que existe este tipo de OLTs, más yo creería que para el caso nuestro no aplica, que son las OLTs para data center y las OLTs controladas por software sobre una plataforma esta, porque pues el caso de uso de esto muchas veces es para slicing, montar muchos operadores sobre una misma OLT, quizás unos casos de uso más específicos de los proveedores de servicios, ¿no? Solo sepan que existe, que tienen la posibilidad de trabajar con tarjetas multipon, que son quizás de última generación y tienen beneficios en cuanto a el manejo a través de software y que pueden ser utilizadas para lo que sería el backhaul de las radiobases que vienen de 5G, ¿no? Que va a haber una gran cantidad de radiobases 5G distribuidas por las ciudades y con este tipo de equipos se puede hacer un uso eficiente del espacio en las radiobases y atender desde ahí muchas radiobases pequeñas que es lo que va a haber en 5G. A nivel de ONTs, pues ya Manu le mostró pues muchas de las ONTs que tenemos. Nokia tiene ONTs como esta, que es un SFP ONT que puede ser utilizado para conectar un switch existente o conectar un AP, y pues se ajusta como si fuera parte del equipamiento y le da un puerto PON completo a ese switch o a ese AP, por ejemplo. Y existe también hoy día un SFP XS-PON que le puede dar 10 gigas a uno de estos APs de nueva generación, ¿no? Y también tenemos ONTs de múltiples puertos o de un solo puerto con PoE o sin PoE. ONTs de 10 gigas, de 1, 2 o 4 o 5 puertos de XS-PON. Y nos preguntaban si tenemos ONTs con Wi-Fi. Sí tenemos ONTs con Wi-Fi, tenemos ONTs con Wi-Fi single band, con Wi-Fi dual band, con Wi-Fi 5, con Wi-Fi 6. Y la verdad es que en el mundo de la hotelería, la recomendación de Nokia es siempre ir con APs empresariales, no con APs residenciales que son el Wi-Fi de las ONTs. El Wi-Fi de las ONTs tiene carácter residencial y a pesar de que en las nuevas ONTs, las nuevas ONTs de Nokia son las que tienen esta nomenclatura, que tienen 4 dígitos. Estas ONTs de 4 dígitos tienen la opción de tener Wi-Fi Mesh, pero el Wi-Fi Mesh es para una casa, es decir, una casa muy grande que yo puedo conectar una ONT y 3 extensores, por ejemplo, como estos beacons, y puedo hacer una red mesh en un espacio pequeño. Pero no para hotelería. En hotelería y en universidades, en el mundo enterprise, nosotros
recomendamos que tengan APs con capacidades Enterprise. Y eso es muy importante. Si quieren, les muestro acá, por ejemplo, esta ONT tiene un puerto Giga. Esta es una ONT que se utiliza en casos específicos donde el cliente dice, no, ponme un solo puerto y yo pongo un switch, por ejemplo. Yo pongo algo, o sea, ya yo tengo algo existente y ahí lo uso. O tengo un servicio de un AP o una cámara que está alejado y solo necesito un puerto, pues este tipo de ONT funciona bastante bien. Tenemos ONT de SFP, tanto de GPON como de XGS-PON, y pues dan 2.5 gigas o 10 gigas dependiendo del tipo de SFP que coloquemos. A nivel de Wi-Fi, tenemos ONTs, estas son ONTs que son 2x2 en 2.4 y en 2x2 en 5. Puede llegar hasta 1.2 gigas en el aire, entonces tiene esa capacidad física. Es una ONT bastante versátil y económica con Wi-Fi, pero bueno, recomendada solo para el caso residencial o de hoteles con villas. Si los hoteles son separados, donde no, las villas son separadas, donde no van a necesitar hacer roaming con otros APs, pues ahí sí se pudiera colocar este tipo de ONTs. La otra ONT, que es el modelo 2425GB, esta ONT sí tiene ya 4 antenas, un arreglo de 4x4 en 2.4 y uno igual de 4x4 en 5. Pues lo que va a permitir tener hasta 2.5 gigas, hasta 2.3 gigas en el aire, perdón. Y bueno, nada, igual es dual band. Tenemos modelos de este tipo de ONT para el año que viene, no en este momento, pero para el año que viene, que van a venir con Wi-Fi 6 en caso de que algún cliente así lo requiera. Hoy día el ecosistema de equipos que utilizan Wi-Fi 6 es pequeño. Tenemos los teléfonos de alta gama solamente los últimos modelos. Pero ya viene una gran cantidad de equipos el año que viene y en el 2022 que van a meritar tener Wi-Fi 6. Esta, una ONT de un puerto de XGS-PON. Tenemos la monopuerto también en el caso de XGS-PON, importante para entregar 10 gigas en empresas. El SFP que les comentaba, que ya también lo tenemos en XGS-PON. Y en este caso, la única advertencia que siempre hace Nokia es que tengan cuidado con el consumo de temperatura que soporta el puerto del equipo a donde lo van a instalar. De resto, bueno, es un equipo, una ONT que se ha probado en múltiples switches y ha funcionado bastante bien, ¿no? Solo aquellos switches que bloquean el SFP de tercero, pues ahí no podemos hacer nada. A nivel de XGS-PON tenemos ONTs con 2 puertos de voz, 5 de datos y uno de ellos es de 10 gigas. 4 son de 1 giga, por ejemplo. Esta es una ONT en caso de que requieran XGS-PON. Y la diferencia, perdón, sí, exacto. Esta ONT, la diferencia es, déjame ver, esta es SFU y esta también, no, es el mismo tipo de ONT. A nivel de, perdón, me faltaría comentarles lo de las ONTs multipuerto que les dijo Manu. Es importante que sepan que en ese tipo de ONTs yo solo necesito cambiar el SFP del uplink. En vez, por ejemplo, si hoy día lo tengo instalado en una red GPON, le cambio el SFP de uplink por un SFP XGS-PON y ya esa ONT está lista para funcionar en una red de nueva generación. Entonces, ya tenemos casos de hoteles 5 estrellas que nos han pedido que sus ONTs sean multipuerto y tengan la capacidad de tener, en caso de ser necesario, acepten un cambio de tecnología y exporten GPON y XGS-PON.
Manu, yo creo que hasta aquí pues está bastante bien y no sé si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Emma, por esta nueva información que nos brindaste del mundo de GPON y de POL. Creo que no está de más mencionar la diferencia entre GPON y PON, como lo maneja Nokia. POL es todo lo que yo les comenté y GPON es la aplicación para los medios masivos. Entonces, por eso Emma, cuando hace referencia a que está solamente enfocada en GPON, es porque usan otro sistema de administración que es llamado el AMS, pero es el mismo estándar básicamente. Todo lo que es AMS es compatible con todo, con POL y AMS, pero todo lo que es POL solamente es compatible con POL. Sí. Entonces hay ciertas cosas, por ejemplo, la tarjeta que nos mencionó que es de muy alta capacidad, no está compatible con POL, o sea, con el sistema de administración, porque físicamente las OLT siguen siendo las mismas, entonces lo único que cambiaría sería el sistema de administración y con eso ya digamos que la incorporamos al sistema. Entonces, los equipos son los mismos, lo que cambia es el sistema de administración y el AMS puede POL y más, y el POL solamente puede el PCC y lo que yo les mencioné. Cuando nace GPON y en el mundo de los service providers, Nokia tiene un gestor que es sumamente robusto, que acepta cientos de OLTs y miles y millones de ONTs, ¿no? Ese es el sistema de gestión que se llama AMS. Ese sistema de gestión es para, digamos, los despliegues de FTTH, es decir, como la tecnología de GPON para llevar fibra hasta las casas o hasta las empresas, no metiéndose dentro de la red LAN de la empresa. Pues bueno, creo que con eso damos por concluida este webinar de GPON y de POL, de Nokia. Muchas gracias, quedamos a su orden. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos. Hasta luego.